Yo, Alexandro Famena Gramonte Suárez, les voy a exponer una parte de la historia de la economía peruana desde la década de los 60 hasta los 2000. La historia de la economía peruana desde los años 60 hasta el 2000 empieza con el primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, desde el año 1963. Durante su gobierno se implementó un moderado proceso de industrialización por situación de importaciones que atrajo a la inversión extranjera y que modificó parcialmente el modelo primario exportador. Por esta razón se sugiere que con Belaúnde se inicia la crisis del Estado oligárquico en el Perú. Asimismo, se implementó una política monetaria y fiscal expansiva. El gasto público incrementó de manera significativa, en lo que la tasa de promedio anual de la emisión primaria duplicó la tasa de incremento del PBI, por lo que los costos se aumentaron en un 11%. Por aquellos años se acentuó el desorden administrativo gracias a la proliferación de las iniciativas parlamentarias y al déficit presupuestal acumulado. Se recurrió entonces a los créditos de proveedores y a los empréstitos externos en los mercados privados de capitales. De esta manera, para finales de los años 60, el Perú ya habría alcanzado el grado mayor de adeudo público de procedencia privada en la zona. El primer gobierno militar, en la primera fase con el general Velasco Alvarado de 1968 a 1975. A lo largo de la primera etapa gubernamental de las Fuerzas Armadas, luego del golpe de Estado al expresidente Fernando Belaúnde, el general Juan Velasco Alvarado implementó el modelo de capitalismo de Estado, bajo el cual se fomentó la sustitución de importaciones y las inversiones en infraestructura pública, y se llevó adelante la reforma agraria y un fuerte proceso de nacionalizaciones, fomentando así las políticas redistributivas. A su vez, cerca de 175 empresas estatales fueron creadas durante el gobierno, la mayoría luego de expropiaciones al sector privado, y se incrementó la planilla pública en un 83%. Para poder financiar el mayor gasto, la deuda pública pasó del 15% del PBI al 48% del PBI, lo cual consiguió que la deuda por habitante se multiplicara 5 veces más. Del otro lado, para promover a la población urbana estructurada, el régimen militar continuó la política de subvencionar las importaciones de la gasolina y los alimentos simultáneamente, que mantenía el control sobre los costos de los productos agrícolas nacionales. Durante el gobierno militar se obstaculizó la iniciativa privada, llevando a la inversión pública a ser casi un 50% del total. La expropiación de la propiedad agraria generó la informalidad, desempleo y la quiebra de empresas en el que hasta ahora el principal sector económico y el mayor contribuyente a uno dependiente de alimentos. Las consecuencias de la reforma agraria se vieron mejor en los años 80 cuando el Perú pasó a ser deficitario en la producción de alimentos. Luego de 20 años de ganancias de productividad, en los 70 esta fue negativa. La famosa reforma agraria de Velasco, bajo el lema de "el patrón no comerá más de la pobreza del pueblo" o "la tierra para quien la trabaje", solo generó desempleo y una caída enorme, y fue un golpe enorme para el sector agrario y la economía del país. La segunda fase del gobierno militar fue con Morales Bermúdez, del año 1975 a 1980. En el Perú se iniciaba la segunda etapa gubernamental militar, presidido por el general Morales Bermúdez, pero apenas iniciada, este régimen tuvo que afrontar los efectos del choque de oferta del petróleo del 73 al 74, también conocida como la crisis del petróleo de 1973, la cual ocasionalmente hizo que el coste del petróleo cuadruplicara su precio. En 1975, las cuentas externas del Perú presentaron un imprevisible resultado negativo, explicado por el proceso recesivo inflacionario mundial ocasionado por el shock petrolero de octubre del 73, que provocó fuertes incrementos en los costos de los productos que importábamos. Dicha crisis se explica debido a que la gasolina, al ser un bien tan primordial para las exportaciones, importaciones y la movilización del país y del mundo, si esta sube, todos los precios suben y por ende puede haber una crisis mundial, como la que se vivió en ese año. Simultáneamente, el costo de nuestras propias exportaciones se disminuyó gracias a los costos mundiales en bajón, a un mercado mundial en contracción e inflación, a menores volúmenes de embarque a lo largo del año 1975. El gobierno militar en los 70 generó altos déficits fiscales, sumado a pérdidas millonarias acumuladas entre el 68 y el 69, por parte de las empresas públicas, el cual asciende a 18,78 millones de dólares. Estas empresas fueron creadas durante la época de Velasco tras constantes nacionalizaciones al sector privado. El primer semestre del 80 estuvo marcado por la preparación para las elecciones y el retorno gubernamental civil,
Ese mismo año, el régimen militar tuvo que ceder el poder nuevamente al electo presidente Fernando Belaúnde Terry de Acción Popular, culminando así el gobierno militar en el país, dando paso nuevamente a la democracia, aunque dejándole las secuelas económicas ocasionadas por sus reformas.